principios y orden espiritual. Ahora, esto es algo que todos en el mundo cristiano, porque no nos pasa a nosotros, amén, nos pasa a todos los creyentes del mundo, del planeta, amén. Y usted dice, pastor, esta iglesia es extraordinaria, amén. Una iglesia es extraordinaria cuando se establece en esta dimensión de principio y orden. Pero la iglesia, mientras no esté en los principios y orden, jamás será una iglesia extraordinaria, teniendo la posibilidad de serlo. Me dicen amén. Porque en todo lugar que hay personas, se tiene que trabajar, se tiene que lidiar con estas dimensiones que son principales y son absolutas. Diga conmigo, son principales. Dígalo como usted vive. Son absolutas en el espíritu. Amén. Entonces hay cosas que no pueden perder su sentido. Hay cosas que no pueden perder su valor. Amén. Y hay cosas que no se pueden cambiar o ser transformadas. Entonces hay cosas que son principales y son absolutas. Díganme amén. Entonces Dios es un Dios que en estas dimensiones no cambia. Él es un Dios que vive renovando sus formas de revelarse, de manifestarse, de ser en nosotros a través de la gracia. Pero en estas cosas Dios jamás va a dejar de ser lo que Él es. Amén. Muévame sus manos. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que comenzar a solucionar. Amén. Tenemos que comenzar a replantear. Tenemos que comenzar a volver a ubicar. Amén. Las cosas que realmente han establecido en un lugar y en una forma en nosotros. Entonces diga conmigo, nosotros tenemos que entrar en una solución de nuestras vidas de fe o de nuestras vidas como creyentes. Digan en los principios y en el orden. A ver, vamos de vuelta. Amén. Entonces todos somos de fe, todos somos creyentes, pero todos nosotros como personas de fe y personas que somos llamados a ser creyentes de Dios o en Dios, tenemos que traer una resolución en nuestras dimensiones de fe y en nuestra dimensión de cómo soy yo como creyente en esa fe. Entonces yo tengo que partir por la base y por el lugar de lo que son los principios y el orden espiritual en nuestras vidas. Aleluya, diga aleluya. Entonces, la palabra principio contiene muchas cosas, ¿sí? Contiene muchas cosas en sí mismo. Cuando hablamos de principio, no estamos hablando de algo, estamos hablando de algo que encierra todo y que hace que todo sea, que todo se mueva y que todo funcione. Dígame amén. Entonces yo tengo que saber que los principios están establecidos para que algo suceda, para que algo sea y para que algo funcione. Dígame amén. Entonces por más que yo sea un hombre de fe, por más que yo sea un creyente en Dios, si yo no encuentro la dimensión espiritual de los principios espirituales, yo jamás voy a poder ser y jamás puedo desarrollarme y jamás voy a funcionar en lo que yo tendría que funcionar por ser un hombre de fe o por ser una persona creyente en mi vida. Dígame amén. Entonces no solamente funciona por mi espiritualidad, funciona por los principios en esa espiritualidad, por el orden de esa espiritualidad. Dígame amén a él. Entonces la palabra principio habla de muchas cosas y yo quiero destacar algunas, no todas. La palabra principio vendría a ser como primer instante, diga primer instante del ser de una cosa. Entonces miren qué tremendo y profundo es esto. Anótenlo por favor, porque usted viene a ser apostólico. Usted tiene que ser una persona que estés en la palabra y te mueves en la palabra. Entonces digan conmigo, los principios
o el contenido de la palabra principio sería como primer instante, diga primer instante del ser de una cosa. Entonces, no puede haber algo sin el principio. Antes que algo sea, tiene que tener su principio, donde lo que va a ser es originado, amén, o es provocado en algo y para algo. Entonces, repita conmigo, principio quiere ser como primer instante, diga primer instante. Primer instante. Dígalo de vuelta. Primer instante. Entonces diga primer instante. Entonces yo tengo que estar en ese momento. Tengo que estar en ese lugar. Yo tengo que saber que Dios no es que Él vino con nosotros. Diga conmigo, Él empezó con nosotros. Él empezó con nosotros. Dígalo por favor. Él empezó con nosotros. Amén. Ahora Él empezó con nosotros. La palabra comienzo es principio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que Dios establece un principio de Él comienza con nosotros. Amén. Y yo tengo que saber cuál fue ese lugar, cómo fue ese principio, que yo pude empezar una vida con Dios. Amén. Aleluya. Yo tengo que entender el inicio. Amén. ¿Se entiende? El inicio, cómo fue. Y yo mantener cómo fue ese inicio en Dios, ese inicio en fe para mí, para que yo no cambie esos principios y establezca otros principios sobre esos principios. Entonces digan conmigo el principio.
Dígame amén a esto. Entonces muchas personas han perdido ese instante, primer instante, diga primer instante. Aleluya. ¿Cómo te sentabas en la iglesia? En el primer instante venías, uy, el culto. Uy, apurabas a la familia. Ya te preparabas, aleluya, el domingo tempranito para venir. Porque tenías motivación, porque tenías hambre. Ya no pensabas en la economía, no pensabas en tu problema que vivías. Tú pensabas con llegar en este lugar y adorar a Dios y crecer en Dios y recibir de Dios. Aleluya. Amén. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado en todo el mundo cristiano? Amén. Entonces nosotros tenemos que trabajar, porque los principios de Dios no se pueden remover. La Biblia dice de esta manera, amén, dice de esta manera, que si los fundamentos, que serían los principios, si los fundamentos fueran quebrantados, ¿quién hará nacer el justo? ¿Qué haremos sin principios? ¿Qué evangelio viviremos? ¿Qué Dios serviremos? ¿En qué lugar está Dios? ¿Arriba o abajo? Porque cuando hablamos de principio, hablamos también de prioridad y hablamos también de valores. Entonces la iglesia tiene que saber poner a Dios por encima de una iglesia que pone a Dios por encima de todo. Es una iglesia que Dios la establece en lugares celestiales. Diga por encima de todo. Principios, valores. Aleluya. Tú tenías el principio de valorar a Dios. Tú cuidabas lo que hablabas. Tú cuidabas lo que pensabas. Tú cuidabas lo que tocabas. ¿Qué pasa? Eres de fe. Eres el creyente. Amén. Pero has perdido tus principios. Has perdido ese lugar donde tú no hacías tal cosa porque no querías. No lo hacías porque no le agradaba a Dios. Muévame sus manos. Aleluya. La iglesia, si pierde los principios, deja de ser la iglesia. Amén. La iglesia tiene que mantener los principios. La iglesia tiene que saber que no escucho, que no hablo, que no tomo, que no digo, que no me siento, que no participo, que no estoy en los caminos de los pecadores, que no me siento en la silla de los escarnecedores, porque la ley de Jehová medito de día y de noche. Dígame amén. Entonces diga conmigo, número uno. Es como primer instante de ser una cosa. Entonces Dios, cuando establece en nosotros la dimensión del Espíritu, cuando viene en nosotros el Espíritu de adopción, para que nosotros seamos en Él, para que nosotros seamos los hijos de Él sobre esta tierra y sobre este mundo, Él tiene que establecer en nosotros esa dimensión del instante. Así como yo fui, sigo siendo, me defraudaron, me fue mal, me golpearon, me abandonaron, hablaron de mí, me fueron infieles, no tuve a nadie conmigo, pero sigo siendo el mismo. Tengo la misma fuerza, la misma pasión, el mismo gozo, el mismo hambre, la misma alegría. Aleluya.
cuando tú sales de un principio, en ese lugar se establece un punto. Diga un punto. Aleluya. En ese punto marca algo y comienza a marcar el destino de lo que eso va a ser y hacia donde las cosas te van a llevar. Bueno, mis hermanos, tú para llegar a un lugar, diga yo para llegar a un lugar, tengo que tener un punto. Porque si yo llego, quiere decir que yo salí. Diga conmigo, si yo voy a llegar, quiere decir que yo salí. Entonces tú tienes que saber que el principio es un punto. Si tú sales en un principio, tú encontrarás un fin. Diga un punto. Entonces ese punto va a marcar lo que va a ser, hacia dónde vas a ir, qué es lo que te va a corresponder. ¿Te seguirán bien o te seguirán mal? ¿Vendrá la bendición o vendrán las maldiciones? Amén. Tú tendrás la capacidad para hacer o tú vas a perder toda capacidad por ese principio que tú dejaste y por ese principio que tú abandonaste. Entonces yo antes de hacer algo, yo tengo que ver el punto. Amén. Porque todo me lleva a algo, todo me conduce a algo. Pero cuando yo estoy en el punto y ese punto encuentro el principio. Y en ese punto encuentro el principio de Dios, yo voy a, aleluya, llegar al destino que Dios me marcó. Vamos, yo voy a llegar al destino que Dios me marcó. Entonces diga conmigo, es un punto, anótelo, que se considera como primero en una expansión. Digamos, que todo lo que va a hacer empieza de un lugar. Digamos, el lugar empieza de un principio. Miren, un principio. Pero en ese principio va a ser como el comienzo de una expansión. Miren, tú desobedeces, hijo. Ese es un punto. Después viene una expansión de rebeldía. Amén. ¿Se entiende? Tú nada vas a tomar en función de obediencia, en función de someterte. Todo lo que viene a plantearte para tu bien te va a caer mal. Porque cuando tú tienes un espíritu de rebeldía, por más que te diga no hagas esto que te vas a morir, a ti te va a caer mal. Porque la rebeldía justamente es la falta de sujeción al orden y a la obediencia. Amén, por favor, Dios. Me voy de esta iglesia, no me gusta el mensaje, el pastor es muy duro, no me gusta cómo ministra. Amén a esto. Miren, esto no es por gusto, esto es por salvación, esto es por vida eterna y esto es para que tú encuentres tu destino en Dios. Dígame amén. Amén, amén. Entonces diga conmigo un punto que se considera como primero en una expansión. La Biblia dice, miren esto, ahora entro en un mensaje. La Biblia dice que todo lo que Dios ha creado, diga todo lo que Dios ha creado, lo ha creado en el principio. ¿Qué dice uno? Quiero que destaquen algunas cosas que son muy importantes para corregir su vida. Amén. Dice la Biblia de esta manera. ¿Qué dice? En el principio. Por favor, yo necesito vida, así, una vida. ¡Pum! Vamos. En el principio. Ahí nomás. ¿Qué marca? El principio. Dígalo de vuelta. En el principio. En el principio. Dios es eterno. Amén. Dios pudo hacer todas las cosas de su eternidad. Y las cosas
vivirían. Amén. Porque iban a ser. Amén. Iban a venir juntamente con Dios. Pero Dios era Dios. Amén. Y cuando Él comenzó a utilizar la dimensión de Padre, de Creador, de Originador, que quiere decir principio. Amén. Amén. De origen, de inicio. Padre quiere decir origen, inicio. Entonces cuando Él se volvió el Padre, se entiende lo que digo, porque Él le dio inicio a todo lo existente. Él creó todo sale de Él. Él no lo creó porque solamente Él es Dios, sino que Él utilizó el principio para crear lo que Él ha hecho. Entonces, si Dios no marcaba este punto tan poderoso principio, Él podía hacer todo, pero Él no lo iba a hacer tampoco. Y ahora iba a ser un Dios que podía hacer el mundo, las cosas del mundo, las familias del mundo. Amén. Pero no lo iba a hacer. Porque Él lo que hizo, Él estableció y utilizó la dimensión del principio. Para que las cosas que Él hizo fueran marcadas por Él. Amén. Entonces digan que en el principio creó Dios. ¿Por qué no dice la Biblia creó Dios? Porque Dios no crea sin principios. Porque el principio marca lo que va a ser el fin. El principio marca para qué fueron las cosas hechas. Amén. ¿Cuál fue el propósito de hacer tal cosa? Entonces Dios utiliza el principio para darle originalidad a las cosas y que las cosas funcionen para lo cuales fueron hechas. Tu vida fue formada en el principio. Amén. Pero tú en el principio vas a encontrar, aleluya, el por cual fuiste creado, por cual fuiste, por cual has tenido vida. Hoy piensas que tienes vida para trabajar, piensas que tienes vida para tener relaciones sexuales, piensas que tienes vida para comer, para tomar, para drogarte, para... No, tú no tienes vida. Amén. Tú desarrollas tu vida porque has perdido el principio, pero tú en el principio fuiste creado por Dios para que tú encuentres tu destino, tu propósito, tu riqueza. Aleluya. Todo lo que va a venir por medio de ti, dígame amén. Dios conoce. Cuando Él establece un principio, amén, eso tendrá un fin. Entonces, para que el diablo pueda remover tu destino, cambiar todo lo que tú puedes llegar a ser, generar y provocar, todo lo que tú puedes traer al mundo llamada generación, Él no trabaja tu final, Él trabaja tu principio. Porque principio y fin están juntos. Diga, principio y fin están juntos. Jesús dijo, yo soy el primero y el último. Yo soy el alfa y el omega. Amén. El principio y el fin. Entonces, como el diablo sabe estos códigos, él dice, ¿cómo cambio el destino de esta persona que Dios le marcó para vida en abundancia, para vida eterna, para vida en poder? Cambiando los principios. El diablo cambia tus principios. Amén. Y transforma tu futuro. Y cambia tu destino. Hay principios que están ligados a lo que tú vas a hacer, no lo que tú eres. Amén. Hay principios que están basados a lo que tú vas a hacer y cómo tú vas a estar en bendición. La Biblia dice un principio, un mandamiento con principio. Honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿por qué los tengo que honrar? Para que te vaya
vaya bien en la vida y para que tengas vida y te vaya bien en ella. Entonces, cuando tú no honras a tus padres y a tu madre, principio espiritual, los días de tu vida se te acortan. Quiero decirte cómo trabaja este mandamiento. Quiero decirte que los días de tu vida se acortan y todo te va mal, pero empieza con el mal. Comienzas a fracasar, no tienes respaldo. Al no salir bendecido de un hogar, no puedes establecer un hogar bendecido. Amén. Entonces viene el deseo de muerte, el espíritu de depresión, de muerte. No quieres vivir más. Entonces los días de tu vida se te acortan y todo te va mal. Entonces el diablo trabaja con principios. El diablo trabaja con principios porque sabe que el principio marcará tu destino. El principio marcará tu destino. Por eso nosotros estamos en este lugar para encontrar los principios de Dios. Pastor, ¿cómo hay? Mis padres me abandonaron. Mis padres fueron abusivos, mis padres fueron violentos, mis padres me han... Fácil. Por eso vienes a los principios en Dios. Para que el Espíritu Santo te pueda consolar. El Espíritu Santo te pueda sanar. El Espíritu Santo te dé el amor que tú no has tenido en tu adolescencia, en tu juventud, en tu infancia. Dígame amén. Y tú no vas a decir, ay, qué lindos papis que tuve. No. Pero nunca vas a tener algo en contra de ellos. Es como el ángel que peleó por el cuerpo de Moisés contra el diablo. Y él no se atrevió a referir maldición contra el diablo y dijo que Jehová te reprenda. Porque el ángel, Satanás, tenía más potestad que ese ángel. ¿Se entiende lo que digo? Entonces yo tal vez mis padres no fueron, no estuvieron ausentes, pero yo no refiero palabras. Yo no permito un pensamiento perverso. No fueron los mejores, pero son mis padres. Fueron mis padres. No los tuve, pero tuve un padre que me engendró. Dígame amén. La pastora a los 2 años, su padre los deja. Ellos crecieron con sus hermanos, 4 hermanos. La madre tuvo que ir a trabajar, ellos se quedaban los 4 hermanos juntos. Mucha necesidad. Pero cuando ella entendió lo de Dios y tuvo un trato con Dios, Dios la llevó en una visión espiritual después de años. Y ella vio cuando era de 2 años la puertita que estaba, la casita que vivía. Y Dios trató con ella. Y Dios sanó su corazón de la herida de su padre. Nunca vivió con su padre. Amén. ¿Se entiende? Pero ella fue libre de todas esas cosas, de todos esos vacíos, de todo lo que ella padeció, vivieron sin... ¿Se entiende lo que digo? Entonces ella es una persona que hoy está libre delante de su padre, no le reclama, no le pide nada, o mismo si lo puede ayudar, le ayuda aunque él no estuvo, pero ella puede estar. ¿Y por qué lo hago? Porque mantengo los principios y esos principios marcan un punto hacia dónde voy y cuáles son las cosas que van a llegar sobre mí. Dígame amén. Avanza. Aleluya, diga aleluya. Escuchen esto, Juan 1, verso 1. Vamos a trabajar un poco esto. Y si usted lo pone por obra, quiero decirte que usted ya no va a tener mucha esperanza en Dios. Usted tiene que cambiar a partir de esta noche. Tiene que hacer un cambio, tiene que hacer una transformación. Aleluya. Muchos no quieren cambiar. Aleluya. Vamos a hablar algo poderoso. Dice, en el principio, voy a mencionar, que marca también en este lugar. Dígalo de vuelta. Principio. ¿Qué era en el principio? Dígalo el verbo. Vamos, porque tú vas a encontrar cosas en el principio. Tú vas a encontrar cosas en el principio. Pero te va a costar, obvio que te va a costar, porque tú vives en una vida espiritual desordenada, en caos,
en confusión, en tinieblas, pero tú vas a encontrar el orden de Dios. Amén. Y toda oscuridad, todo mover de las tinieblas se va a disipar y viene el mover sobrenatural de Dios sobre ti en el nombre de Jesús. Dígame amén. Entonces dice, en el principio era el verbo. Diga, en el principio. En el principio. Pero si el verbo es Cristo, pero si en Él fueron todas las cosas, y Él era antes de la fundación y de la creación del mundo, muévame su mano. Es que el principio activa lo sobrenatural de Dios. Entonces no es que el principio, Él es el principio, pero la palabra verbo quiere decir acción. Entonces en el principio, en el origen, en el comienzo, en el gran día, amén, en el día que encabeza o que encabezó los demás días hasta hoy, fue la acción de Dios. Vamos, fue la acción de Dios. Amén. Entonces dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Vamos, este era el principio. Ahora, ¿qué había en el principio? El verbo. Y el verbo estaba. Y el verbo era. Y el verbo estaba con. Y el verbo era. Wow. ¿Y a dónde estaba esto? En el principio, bien. Este era en el principio con Dios. Vamos. Y ahora miren lo que dice del principio. Todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Todas las cosas por Él. ¿Por qué? Por el principio. Dios marcó lo que iban a hacer. Dios marcó para qué iba a ser. Dios marcó sus funciones. Dios marcó sus diseños. Dios marcó su sexo. Muevan sus manos. Todo fue creado por el principio. El principio comenzó a originar todas las cosas. Y en ese principio hubieron cada cosa y comenzaron a expandirse, a desarrollarse, a tomar forma, a comenzar a crecer, a tomar vida y función de vida en ella. Vamos, en el nombre de Jesús. Dios tiene el poder creativo, pero Él utilizó el principio para crearlo. Dios, los principios contienen, miren, anote esto, los principios contienen en sí mismo, diga, en sí mismo, vamos, dígalo, la capacidad sobrenatural de Dios. Quiero que me miren. Cuando tú estableces los principios espirituales, en esos principios ya comienza a moverse la capacidad sobrenatural de Dios. Escuchen, hay una diferencia entre Génesis 1 y Génesis 2. Génesis 1.1 y Génesis 1.2. En el principio creó Dios, originó, hizo las cosas. En el versículo 2, capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba desordenada y vacía. Caos, confusión, enredo, tinieblas, abismo, heridas. Muevan sus manos. Entonces cuando tú vuelves al principio, Dios dice, yo no hice una mujer quebrada, yo no hice una mujer herida, yo no hice una mujer defraudada, yo no la di en oscuridad, yo me hice, amén, yo hice un ser que el mundo pueda prosperar a través de él. Entonces cuando tú estableces principios espirituales, los principios funcionan por sí mismos y los principios tienen la capacidad sobrenatural de Dios de decir, caos, tú no tienes lugar en este lugar, tú no tienes lugar en esta casa, enfermedad, tú
Entonces diga conmigo, los principios mantienen la capacidad sobrenatural. El tema del hombre es principios. Ninguna maldición era hasta que el hombre removió el principio. Y Dios dijo, por cuanto esto hiciste, ahora maldito seas tú de la tierra. Váyanme su mano, por favor. Entonces Satanás era ilegal de poder afectar, destruir, porque el hombre estaba en el orden, estaba en el principio, estaba en el orden. Entonces cuando el diablo remueve el principio, hijos, él tiene derecho legal. Él tiene derecho legal. Entonces diga conmigo, los principios que me cuestan tanto, pastor. ¿Se entiende? Es que la verdadera espiritualidad no es la revelación, porque el diablo puede tener revelación, pero la verdadera espiritualidad se llaman principios. Satanás puede tener revelación, pero no principios espirituales. ¿Me dicen amén a esto? Entonces tú no eres espiritual porque hablas de cosas espirituales, del tercer cielo, del cuarto cielo, del quinto cielo, que no hay. Amén. Tú eres un hombre espiritual porque tú estableciste los principios. Vamos a cerrar. Me faltan 3 horas y media. Ya conmigo los principios contienen en sí mismo, ya conmigo la capacidad sobrenatural de Dios. Miren, la palabra principio viene a darte un orden. Ven y salí, rápido. Si ella va como una creyente común y corriente, de fe, pero a su manera, a su forma, a su orden, a sus principios, ella va a querer echar fuera una potestad diabólica. Y la potestad diabólica dice, ¿y tú quién eres? Yo conozco a tu cobertura, conozco a tu pastor y sé quién es Jesús, pero vos quién sos. Pero cuando ella es una mujer de principios, aleluya, cuando es una mujer de principios espirituales, ¿saben qué? Ni hace falta que llegue con la sombra, con los pasos, Satanás se va a turbar. Porque no viene cualquier persona, viene una persona avalada por la capacidad sobrenatural de Dios para actuar, para moverse, para hacer, para ejecutar, para traer. ¡Dígame amén! Entonces, ¿por qué tú eres descreditado cuando haces algo fuera de tu principio? Le pides perdón a Dios, te sientes mal. Porque, diga conmigo, en los principios, en sí mismo viene la capacidad sobrenatural de Dios. Miren esto, por favor. Voy rapidito, muy rapidito. Aleluya. Diga aleluya. Entonces, la capacidad sobrenatural de Dios. Viene el orden de Dios. Esta palabra orden, no voy a predicar hoy, pero es tan poderosa. Escuchen esto. Es tan poderosa que usted no se imagina. Miren, la palabra orden por encima se lo habla. Viene de una separación, de remover. ¿Se entiende? Viene como decir, voy a acomodar. Amén. Pero también viene de una autoridad divina, de una majestad, Elohim, el Dios todopoderoso, el que está por encima de todo. Dígame, amén. Entonces la palabra orden viene con una autoridad que cargamos en el principio. Escuchen esto. Y la palabra orden, diga orden. Es aquella dimensión que todas maldiciones fueron sobre él y todas bendiciones vienen sobre nosotros. Ahora, él ordena, diga ordena. Amén. Las maldiciones que venían de tus generaciones. Amén. Escuchen, de 400 años, aleluya, que vienes cargando con legados de maldición, de muerte, de enfermedad, de pobreza. En este orden, en los principios, se desvían. Aquí no van a llegar, a tu familia no va a llegar, a tu casa no va a llegar. Y comienzan a venir todas las bendiciones de Dios para ti.
saque esa angustia. Que es una persona que está llena de con una cara de gozo. Entonces la capacidad de Dios, el orden de Dios y la acción misma de Dios. Diga, y la acción misma de Dios. Eso estaba el verbo, se entiende por cuál fueron todas. El verbo es acción, también palabra, Cristo, acción. Amén. Digamos que cuando Dios habla en el orden, en esa dimensión que la palabra habla, ya comienza a ver la función de esa palabra para manifestar lo que tiene que ser. ¿Me dicen amén? Escuchen esto, y con esto cierro. El desorden espiritual no nos permite disfrutar permanentemente, primero, el mover de la presencia de Dios. Por eso hay personas que hoy no encuentran a Dios, porque Dios no habita en el desorden. Cuando tú pierdes un principio, pierdes a Dios en tu vida. Pierdes el mundo de Dios, pierdes la atmósfera de Dios, pierdes la influencia de Dios. Y no hay Dios. Diga conmigo, no hay Dios. Entonces diga conmigo, cuando hay desorden, no podemos disfrutar, ¿sí?, permanentemente el mover de la presencia de Dios. Número 2, de la revelación de Dios. Y número 3, de la manifestación de Dios. Diga tremendo. El desorden espiritual remueve, diga conmigo, remueve la prioridad de Dios en las vidas. Mírenme, por favor. Mírenme. Ay, no puedo, trabajo. No puedo, tengo el cumple. No puedo, me llegaron visitas. No puedo, llovió mucho, se me inundó la casa, el barro. Bueno, tu barrio no es de Dios. Tu barrio es del enemigo. Amén. ¿Saben lo que hacíamos nosotros con la pastora? La primera iglesia era una iglesia que estaba en una montaña de tierra y toda tierra floja. Y mi pastor hacía campañas y llovía. Nosotros le poníamos bolsas hasta acá. ¿No, pastora? Sí. Y si lo habremos pedido. Una vez la pastora se enojó porque entré lleno de barro, claro, me caí. Dice, ¿cómo va a venir a la iglesia así? Yo digo, pero pastor, encima que vengo. Bueno, mis hermanos, amén a esto. Amén a esto. No puedo, estudia, nene, tiene que rendir. Amén. Diga conmigo, para ir al infierno no se hace falta diploma. Amén. Díganlo, no se hace falta diploma. Hay que meter principios en nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan permanecer y puedan alcanzar la vida eterna de Cristo Jesús. Dígame amén. Diga aleluya. Amén. Entonces diga conmigo, remueve la prioridad de Dios. Pregunta. Vamos a ver el desorden de algunos. Primero, ¿a qué hora se levanta, se despierta? Vamos a dejar. Algunos se levantan, se lavan los dientes, bien, me parece correcto, lavarse los dientes, preséntese bien delante de Dios. Entonces ya van al desayuno y ya se les hace tarde, ya tienen que ir a trabajar, ya tienen que llegar tarde. Bueno. Entonces diga conmigo, Dios queda segundo, Dios queda debajo, Dios queda al último. Bueno, hermanos. Tu prioridad no es levantarte para presentarte. Tu prioridad es para ir a trabajar. Tu prioridad es para ir a comer. Tu prioridad es para ir al banco. Tu prioridad es para ir a comprar. Tu prioridad es para tu negocio personal. Pero cuando tú tienes principios en Dios, tú te levantas para presentarte. Te levantas para llegar a su presencia. Para decir gracias por este día, Espíritu Santo. Gracias porque puedo estar en ti, puedo adorarte, puedo servirte, puedo estar en tu presencia. Dígame, amén. Dios ya queda en el segundo. Diga conmigo, Dios, para algunos es segundo, pero para otros ya ha sido, Dios ya es último. Dios está debajo de muchas cosas.
Muevan sus manos para muchas personas. Diga conmigo, el desorden espiritual. Miren esto, una persona nunca va a crecer con un desorden espiritual. Miren cuántos problemas tenemos en la escuela. Empiezan 80, empiezan 100, empiezan 120 y comienzan ahí 40. Muevan sus manos. Que falta, que mucho frío. Digamos, son procesos de la doctrina de Cristo. Se te va removiendo todo lo del mundo para que se establezca lo de Dios, y tú esquivas, tú faltas, tú dejas, tú vienes. Diga conmigo, desorden espiritual. Entonces la persona nunca crece. Amén. Porque las personas no están, no se ubican. Amén. Entonces diga conmigo, el orden espiritual te establece y te ubica. Cuando empiezas una escuela, comienzas a crecer, a desarrollarte, a aprender. Amén. Tienes una disciplina en tu oración, tienes disciplina en tu adoración, tienes disciplina en todo lo que es Dios, en todo lo que te pide Dios. Tienes disciplina para estar, tienes disciplina para servir, tienes disciplina para estar activado. ¿Me dicen amén? Entonces diga conmigo, una persona que nunca va a crecer, porque hay un desorden que va a traer oscuridad y vacíos en esas personas. La oscuridad y el vacío en esas personas, miren lo que causa, o ese vacío genera desánimos y genera depresión. ¿Por qué tenemos gente deprimida? ¿Por qué tenemos gente con desánimo? Porque viven en un caos, viven en un desorden. Miren, usted tiene a Dios, tienes el poder sobrenatural, tienes la palabra, tienes la promesa. Escuchen, y no podés recibir un milagro, no podés recibir una ayuda, no podés recibir un socorro de Dios. ¿Saben por qué? No es que Dios no haga algo en ti, es que Dios no encuentra el principio para hacerlo. Por eso vives con depresión. Algunos tienen más ganas de irse al mundo que seguir hacia adelante. De verdad. Digamos, yo soy el pastor, yo lo encierro acá, en otros ministerios, en otras iglesias. Amén. Muchos están ahí con la toalla que están por la mitad ya. Pero los que retroceden, dice la Biblia, retroceden para perdición. A ver, vamos de vuelta. Miren, yo les voy a dar. Yo retrocedo para perdición. La palabra retroceder quiere decir romper mis pactos y no tener más compromisos. Y ahora, si yo rompo mis pactos y no tengo más compromiso con Dios, no encuentro el sentido para estar en Él. Nosotros que hemos puesto la mano sobre el arado y miramos hacia atrás, no vamos a entrar en el reino de los cielos. Entonces diga conmigo, el desánimo, la depresión, es por el caos. Es que no me sale nada, pastor, es que no puedo salir de esto, la deuda, el problema, los hijos, la esposa. Amén. Bueno, la esposa siempre va a ser un problema, pero no. Ya voy cerrando. El orden espiritual es cuando tú vives, escuchen esto, el orden espiritual es cuando tú vives en esos principios espirituales. Si no hay principios, no hay orden, chicos. Mateo 6, verso 33, quiero que se pongan de pie. Miren qué tremendo es él. Mateo 6, verso 33, dice, escuchen esto, ya termino. Presten atención porque voy a impartir algo sobre el tema. Amén. Jesús lo dijo de esta manera, y habló a personas, escuchen esto, que estaban en funciones, en actividades, en necesidades, ¿sí? Y él le dijo, no os afanéis, digamos, no estén preocupados
ustedes necesitan. No estén preocupados en que las cosas que ustedes necesitan, ¿se entiende? No estén preocupados por esas cosas. No busquen como busca la gente que no tiene a Dios, que no tiene fe, que no tiene pactos. Amén. Porque la gente sin Dios hacen estas cosas. ¿Se entiende? Y están enfocados, mentalizados, preocupados, afanados. La palabra afanado quiere decir mareado, hechizado, confundido. ¿Me dicen amén? Digamos, porque tienen problemas en la cabeza, porque no encuentran la forma de solucionar un problema. Quiere decir mareado. Amén. Mareado, no. ¿Se entiende? No tienes una visión clara. ¿Alguien se mareó alguna vez? Creo que se te va. Amén. No encuentras salida. Es que no hay salidas. Amén. No hay salidas. Porque para que Dios actúe, la palabra actúe, tiene que encontrar el punto que se llama principios espirituales. Amén. Yo les hago una pregunta. Ven y Luis. Si este hombre no tiene para comer, amén, ¿se entiende? Él tiene una carga grande y esa carga comienza a aplastar todo lo que es su dimensión. Primero del espíritu, segundo del alma y tercero del cuerpo. Amén. Y va a traer una angustia, va a traer un desánimo, va a traer una depresión. Y él no va a poder salir. Amén. Porque la pobreza es un yugo. El hambre es un yugo. Amén a él. Entonces él dejó de dar, que el dar es un principio. Dejó de diezmar. Entonces, en esa dimensión, la maldición crece más y venció todo tipo de fe en él y removió toda promesa de Dios para él. Digamos, para mí las promesas son verdaderas, pero para él ya no, porque él dejó de creerlas. Entonces, cuando nosotros somos personas de fe, amén, seguimos con los principios. Entonces hoy, miren, hoy ganó $1.000.000 de pesos. ¿Cuánto ganaron? Bien. Entonces, antes de darle ese $1.000.000 de pesos, ¿sí?, al don más rico, a la esposa, al que os quiere, al de la lámpara, él aparta lo que es de Dios. Porque Dios dice, yo voy a reprender, ¿sí?, al devorador por vosotros. Voy a quitar toda maldición sobre su vida. Y voy a abrir mi ventana de los cielos. Voy a derramar hasta que te sobre uno. Pero el problema es que él dio su diezmo. ¿Viste? De $1.000.000, ¿cuánto? 100.000. Dale más seguido para que sepas de pago. Pero el problema es que él pagó al kiosquero, puso gasoil, le dio a Caro. Amén. Entonces ya perdió, por favor, pastora, ya perdió la dimensión espiritual. Ya, por más que sea un diezmo, amén, ya no entra en los principios de Dios. Mueve sus manitas. Entonces, si tú quieres romper mentalidades, amén, establece principios. Y en ese principio va a tener un orden. Me dicen amén a esto. Entonces yo jamás retrocedo en el altar. Porque el altar, aunque sea bueno, diga, aunque sea bueno. Aunque estoy siempre en la iglesia, diga, aunque estoy siempre en la iglesia. Y aunque fui fiel con el pastor. Pero la Biblia dice, maldito por maldición. Y diga conmigo, yo no estoy para generar maldición sobre mi vida. Yo estoy